Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Metal Sage. El enlace a su página de fanfiction estará en la descripción. Charles Xavier se sentó frente a una mesa a contemplar a su recién llegado. Todavía esperaba mucho en cómo un chico tan joven podía tener esas heridas, o las probabilidades de que normalmente estuvieran reservadas a personas que originalmente eran Homo sapiens, humanos. Sin embargo, eso no era todo, a pesar de sus anteriores afirmaciones de que este joven mutante parecía tener habilidades similares a las de él y Jin, una pesada nube se apoderó de su poderosa mente una vez que trató de adivinar más los poderes del rubio. Podía haber otras habilidades que ni siquiera conocía realmente escondidas bajo la apariencia del cuerpo de un joven. Si su teoría era correcta, este chico venía de otro mundo completamente diferente al suyo. Lo que hacía que la posesión del joven Uzumaki de un gen X fuera aún más irritante. ¿Cómo era posible que un ser alienígena pareciera ser compatible con la genética que clasificara a la nueva especie conocida como Homo superior? ¿Qué otros talentos traían de su realidad o planeta de origen? Tendría que hablar con sus diversos contactos para estar seguro. Lo más importante ahora mismo era ocultar al joven Uzumaki Naruto, como se había autodenominado, y seguro de que no cayera en las manos equivocadas. Un chico con tanto potencial seguramente sería codiciado por gente poco ilustrada u organizaciones que traerían la miseria al mundo, tanto a los humanos como a los mutantes. La apertura de una puerta automática dijo la llegada de la única persona que podría servir de puente de comunicación entre ellos y Uzumaki. Logan. Logan, dijo Xavier con voz fría. ¿Qué opinas de Uzumaki? ¿No vas a leer mi mente para saber la respuesta a eso, Chuck? Refunfuñó Logan. Xavier miró a Logan con seriedad. Tengo un código, lo ha olvidado. No me meto en las mentes de los demás tan descuidadamente. Logan gruñó antes de empezar a hablar. Bueno, definitivamente habla japonés si es lo que preguntas, pero fue extraño. Xavier siguió mirando a Logan con una mirada acerada. ¿Extraño en qué sentido? El dialecto, no sé cómo explicarlo, pero era diferente a lo que se oye hablar a los japoneses demás, dijo Logan. ¿Diferente en qué sentido? Preguntó Xavier con una pizca de curiosidad. Logan flexionó los brazos antes de continuar. Después de la guerra y de la integración de la cultura americana en el continente japonés, muchos jóvenes empezaron a integrar palabras inglesas en su idioma, de forma similar a como lo hicieron muchos grupos de inmigrantes en América con el inglés. Es difícil de decir, pero ningún joven japonés, a menos que fuera una especie de realeza, hablaría de una manera tan anticuada. El calvo líder de los X-Men se puso a pensar una vez más en las revelaciones que se estaban haciendo. Eso le daba aún más credibilidad a su idea de que el joven Uzumaki Naruto era de otro lugar completamente diferente al suyo. Eso no es todo, Chuck. Logan se enderezó de nuevo. Los movimientos que tenía, sus reacciones e instintos, no es un chico normal más. Ha sido entrenado, definitivamente militar de alguna manera. Incluso lanzaba bombas de humo y kunai. Había algunos shuriken en sus bolsas, armas japonesas feudales. Es como si el chico hubiera salido del siglo XVI. Javier contempló la información. Los niños soldados eran, por desgracia, un problema con el que tenía que lidiar su mundo en varios países. Incluso los Estados Unidos tenían esas predilecciones, aunque no las revelaran al público. Era lamentable que alguien tan joven tuviera que ver los horrores que los conflictos militares podían causar en el mundo. Eric era uno de los muchos que se habían transformado violentamente por lo que habían visto durante las atrocidades más depravadas de la guerra. He estado intentando averiguar más sobre las habilidades del joven Uzumaki, pero parece que hay más de lo que parece. No es solamente el gen X, hay algo más en él, explicó Javier mientras empezaba a acercar su silla a Logan. El mutante salvaje gruñó. Intenta decirlo de nuevo, había un agujero del tamaño de un puño muy cerca de su corazón, pero parecía curado, la sangre en su ropa significa que es reciente. Su cuerpo también es mucho más poderoso que el de otros de su edad. Javier asintió con la cabeza. Había notado al joven rubio saltar desde lo alto de un edificio de 12 pisos y aterrizar con aparente facilidad, sin duda atribuida a sus otras habilidades desconocidas. ¿Cómo está ahora? Preguntó finalmente. Descansando. Le hemos curado el resto de las heridas, pero era casi innecesario. Ya se está curando rápidamente, gruñó Logan. Apuesto a que estará despierto en poco tiempo. Muy bien, dijo Javier. Estoy seguro de que comprende que debe estar aquí para que podamos comunicarnos con él.
Lo más probable es que tenga preguntas sobre nosotros y lo que hacemos. No hay que asustarlo para que se vaya de este lugar, continuó antes de que su voz se tornara aún más seria. ¿Quién sabe lo que podrían hacer otras personas si está solo y desprotegido? Logan resopló. Creo que la pequeña Pinta puede cuidar de sí misma si me preguntas. No te preocupes, Chuck, estaré aquí para darle la bienvenida a nuestro pequeño grupo. ¿Cómo está respondiendo el gobierno a esto?, preguntó Javier. No había podido borrar a tiempo el suceso de la memoria del primero en responder. Logan guardó silencio por un momento antes de responder. Ahora están retrocediendo, pero no esperes que se queden callados para siempre. Llegará un momento en el que, los individuos mejorados sean demasiados y sus actos demasiado significativos para ocultarlos. Siento que Jin ha despertado, comentó el psíquico. Su primera alumna había quedado inconsciente con la llegada del joven Uzumaki. Ya está bien. Todavía un poco mareada por la experiencia. ¿Algo más sobre el chico? La fachada de Javier se volvió ligeramente sombría. Intenté profundizar mi conexión para ver qué podía encontrar dentro de él, pero, el poderoso psíquico se recompuso. Había oscuridad allí. Odio más allá de lo que un niño normal debería soportar. La voz de Logan bajó considerablemente cuando dijo, ¿hay algo que deba preocuparnos? Javier se masajeó las sienes. No lo creo en este momento, aún así, no debemos permitir que nos tomen por sorpresa. No sabemos qué fuerza trajo al joven Uzumaki aquí con nosotros y qué efectos secundarios tuvo antes. Naruto, comentó Logan. Javier miró a su primer X-Man. ¿Qué fue eso? Naruto. Naruto Uzumaki, continuó Logan. Los japoneses anteponen sus apellidos. Uzumaki es su apellido, Naruto es el primero. Javier asintió en señal de comprensión. Aparte de Shiro Yoshida, más conocida como Sunfire, no tenía ningún conocimiento real de los japoneses. No iba a cuestionar las observaciones de Logan. Le diré a Ororo que tenga comida preparada para cuando se despierte, dijo Javier casi para sí mismo. El joven Naruto probablemente estará hambriento después de toda esa experiencia con Magneto. Logan gruñó. No te molestes, Chuck. Quiero decir, ¿cuánto puede comer un niño como él? Naruto devoró felizmente otro plato de comida que le dieron, para asombro de la hermosa mujer de piel oscura que lo miraba. Sin embargo, el rubio no le prestó mucha atención. Simplemente estaba demasiado ocupado devorando cualquiera de las comidas que le ponían en su camino. A su lado ya había una gran pila de platos vacíos que antes estaban llenos de varios surtidos completamente ajenos al shinobi rubio. Tan hambriento estaba que incluso las verduras que normalmente evitaba con extremo prejuicio también encontraron un nuevo hogar en su otrora gruñón estómago. Terminó lo que parecía ser un trozo de ternera machacada entre dos panes cuando se dio cuenta de que una nueva figura aparentemente caminaba. Inmediatamente, su mente dejó de prestar atención a la comida y se centró en sus visitantes. La mujer de piel oscura, Ororo, se había llamado a sí misma, ya no llevaba el traje totalmente revelador que había lucido anteriormente cuando se conocieron. En su lugar, parecía ser más de esas ropas de aspecto extraño, pero cómodo que llevaba la gente de aquí. Lo mismo podía decirse de la recién llegada que, en opinión de Naruto, era tan o más bonita que Ororo. Era un poco mayor que él, Naruto calculaba que 1 año, y tenía un pelo rojo muy largo y liso que le caía en cascada por la espalda, hasta las caderas. Los ojos eran de un verde intenso, casi como esmeraldas. Una vez más, llevaba algo parecido a Ororo, una camisa blanca, unos pantalones azules y sandalias. Los ojos de la recién llegada se abrieron de par en par cuando miró con incredulidad la pila de platos que se habían apilado junto a Naruto. El shinobi de Konoha vio como la mirada de la pelirroja iba de la pila, a Ororo, y finalmente a él. Sin embargo, una vez que se le pasó el susto, comenzó a hablarle a la peliblanca en ese extraño idioma totalmente desconocido para él. La pelirroja entonces le devolvió la mirada con una sonrisa y comenzó a reírse. Naruto tuvo la decencia de poner cara de vergüenza. Conocía la reputación que había detrás de su voraz apetito que escandalizaba a la mayoría de los restaurantes shinobi de Konoha. La chica de ojos verdes pareció intentar iniciar una conversación y fue en ese momento cuando Naruto empezó a molestarse de verdad por su incapacidad para comunicarse. ¿Qué clase de lenguaje era este? Ni siquiera había escuchado ningún otro idioma en todas las naciones aparte del suyo. Naruto, dijo finalmente señalándose a sí mismo. La chica sonrió con simpatía y luego se señaló a sí misma. Jin. Jin, un nombre tan extraño como el resto que había escuchado. Ororo, Javier, Logan. Sin embargo, era un nombre bonito.
Los tres se miraron incómodamente hasta que el calvo que se había llamado Javier y el bajito llamado Logan la acompañaron. Respiró aliviado. Por fin, alguien que podía entenderle. Buenos días, mocoso, dijo Logan antes de mirar la gran pila de platos. Veo que el pozo sin fondo no es tan sin fondo después de todo. Naruto miró a Logan antes de comer el último trozo de la última comida. Tenía hambre. Ya lo veo, respondió Logan mientras miraba la impresionante pila de platos. Tenía mucha hambre. Bueno, ahora que has terminado, supongo que es hora de presentarnos. Entonces miró al hombre en silla de ruedas y le habló. Logan gruñó. Naruto empezaba a ver que tenía mucho menos humor que cuando se presentó. Parecía casi imposible ver al hombre sonriente o alegre. Muy bien, mocoso, voy a traducir lo que dice Chuck por aquí. Naruto razonó que este Chuck era el hombre calvo que se presentó como Charles Xavier y así comenzó, con el hombre en silla de ruedas diciéndole algo a Logan, quien luego lo traduciría. En estos momentos te encuentras en las afueras de la ciudad de Nueva York. ¿Sabes qué es ese lugar? Preguntó Logan. Naruto nunca había oído hablar de un lugar así. Es cierto que apenas prestaba atención a las clases de Iruka Sensei durante su estancia en la academia, pero estaba bastante seguro de que nunca se había mencionado un lugar llamado Nueva York. Yo, nunca he oído hablar de ese lugar. ¿A qué distancia está el país del fuego? ¿Konohagakure no Sato? De ahí soy yo, soy un shinobi. Si puedes ponerte en contacto con la Hokage, probablemente enviará a alguien a por mí. Logan pareció confundido por un momento antes de transmitir la información a Charles Xavier, que también parecía momentáneamente confundido, aunque de forma menos visible. ¿Este Konoha está en Japón? ¿Sabes algo de un país llamado Japón? Volvió a preguntar Logan. Naruto pensó por un momento. No sé de ningún Japón. Mi país es la Tierra del Fuego, su líder es el daimyo, pero yo pertenezco a la aldea de Konoha, es una aldea shinobi y el Hokage es nuestro líder. Logan tradujo sus palabras al hombre en silla de ruedas. Aparte de él, Jin y Ororo también parecían confundidas. La preocupación comenzó a aparecer. ¿Acaso nunca habían oído hablar de la aldea oculta en las hojas? ¿Y qué hay de los shinobi? Una vez más Naruto se preguntó dónde estaba exactamente. Mira, mocoso, trataremos de encontrar esos lugares de los que hablas, pero te diré ahora mismo que no conocemos ni Konoha ni Inokuni. ¿Hubo daimyo en Japón, hace unos 300 años, es decir, y shinobi? ¿De qué año saliste tú? Naruto se quedó momentáneamente sorprendido. ¿Cómo es que nunca habían oído hablar de los shinobi? Los manipuladores de chakra y la principal fuerza militar del mundo. Todos los civiles y samuráis los conocían y sabían de sus habilidades mejoradas, los nombres de los Kages y sus aldeas secretas eran conocidos en todos los países. Sin embargo, esta vez fue Logan quien habló. Muy bien, mocoso. Ya has hablado, ahora escúchanos. La mente de Naruto volvió al presente mientras escuchaba al hombre de aspecto salvaje. Estás en la escuela Xavier para jóvenes superdotados. Naruto nunca había oído hablar de ese lugar, pero siguió escuchando. Ha sido fundada por el profesor Xavier. La rubia miró al calvo. Este lugar es lo que se podría considerar un refugio para personas nacidas con ciertas habilidades. Logan entonces cerró el puño y 3 garras metálicas salieron de los nudillos. Jin por su parte colocó la palma de su mano sobre su cabeza y se concentró en un plato, el cual comenzó a flotar sobre el suelo antes de dejarlo. Naruto solo tenía una cosa que decir sobre las habilidades. Impresionante. Exclamó emocionado. Probablemente Jin no le entendió, pero sonrió en señal de agradecimiento. Charles Xavier también sonrió, junto con Tormenta. Logan seguía siendo el mismo rudo. Pero, ¿por qué estoy aquí? Preguntó Naruto con confusión, no entendía realmente. ¿No has venido, mocoso? Este lugar es para personas con talentos especiales, como el tuyo. Si no lo hubieras hecho, el profesor no te habría detectado. Eres un mutante, como nosotros. Naruto arrugó la frente. ¿Un mutante? Él no sabía nada de eso. Claro, no todas las personas podían moldear su chakra para luchar, por lo tanto no podían ser shinobi. Tal vez esta escuela era similar a la academia, donde lograban entrenar sus habilidades de chakra. Tengo mi chakra, pero dudo que sea una, ¿cómo se dice?, habilidad mutante, respondió Naruto. Logan suspiró. ¿No sientes nada más? ¿Algo más que puedas hacer? Si no tuvieras el gen X, cerebro no te habría recogido. ¿Cerebro? ¿Gen 10? No sé de qué estás hablando, hombre garra. Respondió Naruto exasperado. Ten cuidado ahí, enano, advirtió Logan con una mirada. Naruto se cruzó de brazos. Mira la olla llamando a la tetera negra. Mocoso insufrible.
El profesor Javier eligió ese momento para intervenir, calmando la pequeña discusión entre ambos. Logan gruñó pero continuó. ¿Alguna vez has oído voces en tu cabeza? ¿Alguna vez has empujado algo con tu mente? Cerebro, bueno, dejemos eso de lado por ahora, recogió tus poderes y por eso te encontramos. Naruto recordó cuando despertó en la ciudad. Ciertamente hubo voces fuertes que fueron seguidas por un intenso dolor de cabeza. Cuando puso la palma de la mano en el artilugio metálico volador, estaba seguro de que se movía gracias a una fuerza. He oído voces en mi cabeza, ¿pero qué significa? ¿Me estoy volviendo loco? Logan volvió a transmitir la información al profesor Javier, que luego habló con Jin y Ororo. Ambas chicas salieron de la habitación y solamente quedaron ellas tres. No te estás volviendo loco, son tus poderes. Para eso es este lugar, es una escuela para ayudarte a no hacerte daño ni a los demás. Entonces, ¿es como la Academia Shinobi? Nos enseñaron a luchar como Shinobi y a usar nuestro chakra también, razonó Naruto. Logan pareció pensar un momento antes de contestar. Este lugar no es una escuela militar. Su propósito es que te entiendas a ti mismo y a los demás, para ayudarte a encajar con el resto de la sociedad. Naruto los miró por un momento antes de que Logan suspirara y continuara con su oferta. Mira, mocoso, este es el trato. No sabemos de ningún Konoha o Tierra del Fuego, diablos, estoy bastante seguro de que ni siquiera sabemos si eres de este planeta. La declaración sorprendió a Naruto, pero antes de que tuviera tiempo de pensar, Logan siguió hablando. Lo que te estamos ofreciendo, es un lugar como estudiante aquí. Ahí fuera estás en peligro, no solo de los demás, sino de ti mismo. Si no puedes controlar estas nuevas cosas que estás experimentando, puede llevar a cosas muy malas, ¿entiendes? Pero Naruto no quería oírlo. No había forma de que se quedara aquí. Era un shinobi de la aldea de la hoja. Tenía que volver con sus amigos. Tenía que llevar a Sasuke de vuelta a la aldea, tal y como le había prometido a Sakura. Tal y como le había ordenado la abuela Tsunade. No puedo quedarme aquí. Necesito volver a casa. Exclamó. ¿Cómo que no es de este planeta? ¿Dónde estoy? El profesor levantó entonces la mano en un intento de apaciguarlo. No sabía por qué, pero de repente se sintió un poco más tranquilo ante las impactantes revelaciones. ¿Tienes algo que necesites para volver ahora? ¿Algún padre o algo urgente? Naruto miró un poco abatido. Sin padres, sin familia, amigos y compañeros, y mis maestros también. Intentaremos encontrar algunas respuestas. El profesor tiene algunos contactos con varios científicos que pueden decirnos lo que pasó, pero mientras tanto te hacemos esta invitación. Lo que quieras hacer con ella depende de ti, afirmó Logan antes de que él y el profesor salieran por la puerta y la cerraran tras ellos, dejando al rubio bigotudo pensando en lo que le habían dicho. Ororo observó cómo Jin se esforzaba por levantar 3 bloques de piedra consecutivos con cierta dificultad. La joven pelirroja había mejorado considerablemente desde que empezó a entrenar de verdad sus poderes mutantes. Cerca de allí, Scott también estaba entrenando sus ráfagas ópticas con su visor especializado de cuarzo rubí. De su pequeño grupo, la chica de pelo blanco era la mayor, aunque eso no era decir mucho. Todavía tenía 15 años y estaba completando su educación, pero su control sobre sus habilidades mutantes era ciertamente mucho más fuerte que el de Jin y Scott. La chica de piel oscura seguía mirando fijamente como Jin se esforzaba por apilar todos los bloques, el sudor caía por la frente de la pelirroja y el agotamiento irradiaba de ella. Tranquilo Jin, te darás otro dolor de cabeza si te excedes, le advirtió Ororo con tono preocupado. Jin pareció tomarse a pecho la sugerencia, ya que soltó los bloques y dio un paso atrás, agarrándose la cabeza con una mueca. La telépata se acercó a Ororo y se sentó a su lado, tomando el agua ofrecida con una mirada de gratitud. Sin embargo, la manipuladora del tiempo pudo ver que la telépata hacía una mueca de lo que parecía ser otro dolor de cabeza. En el fondo de su mente, Ororo notó que se habían intensificado en el momento en que Naruto se había manifestado. Entonces, la voz de Jin interrumpió los pensamientos de Ororo. ¿Qué piensas de él? La mutante conocida como Tormenta no necesitó preguntar de quién hablaba Jin. Su nueva llegada era ciertamente extraña, agravada por el hecho de que no podía hablar su inglés, el idioma internacional del mundo. Es interesante, respondió Ororo, recordando el momento en que conoció a la joven rubia ensangrentada. ¿Por qué lo preguntas? Jin tomó otro sorbo de agua. Por curiosidad. Quiero decir, realmente no somos muchos por aquí. Estamos tú, el profesor, Logan, Scott y yo. Sé que hay otros mutantes por ahí, pero no sé dónde. Es un poco extraño.
No usó sus poderes mutantes cuando lo conocimos, a pesar de la peligrosa situación en la que se encontraba. Ororo tomó un sorbo de agua. De hecho, al principio ni siquiera conocía sus poderes. Parecía estar entrenado en otras formas de combate, igual que Logan, pero, más extraño. Por cierto, ¿cuáles son sus poderes mutantes? Preguntó Jin, que ahora se había recompuesto y hablaba con normalidad. Ororo sonrió a la pelirroja. Esa es la parte sorprendente. Son bastante parecidos a los tuyos. La afirmación hizo que los ojos de Jin se abrieran de par en par con sorpresa y confusión. Eso es lo que me dijo el profesor al menos. Como dije, parece que hay otros poderes que domina más. Otro psíquico, Jin se interrumpió con lo que sonaba a nerviosismo y optimismo a la vez. Una extraña dicotomía que solamente podía venir de una persona como Jean Grey. ¿De qué estás hablando? Interrumpió otra voz. Al parecer, Scott Summers había terminado su entrenamiento y ahora se unía a su pequeña conversación. Nuestro nuevo miembro, dijo Jin. Los labios de Scott hicieron una mueca. Era difícil distinguir toda su emoción sin ver sus ojos, pero estaba claro que el mutante de pelo castaño tenía reservas sobre el joven rubio. No es un miembro, respondió. Todavía, contraatacó Jin, siempre el miembro positivo de todo el equipo. Ororo decidió apoyar a la telépata. Ya sabes lo que dijo el profesor, intenta que se sienta bienvenido. Será una gran incorporación a los X-Men. Scott suspiró pero asintió. Lo haré, pero aún tengo mis reservas. Quiero decir, ni siquiera sabemos de dónde es, ni siquiera puede hablar con nosotros. No creo que sea una amenaza. Lo miré entonces, trató de ocultarlo, pero estaba asustado, herido y solo, como lo estuvimos todos alguna vez, comentó Ororo. Nosotros, más que nadie, no deberíamos juzgar a los demás por cosas que no podemos entender. El trío fue entonces interrumpido por varios pasos que salieron de la mansión. Ororo se dio la vuelta para ver tanto a Logan como a Naruto caminando hacia el exterior y hacia la zona de entrenamiento exterior. Atrás había quedado el ensangrentado y rasgado mono naranja, sustituido en su lugar por ropa deportiva de color negro que facilitaba los movimientos. La pareja volvía a hablar en japonés, un idioma complicado que el mutante de piel oscura no podía entender, sin embargo ambos estaban metidos en la conversación. Se preguntaba qué era lo que se decían entre los dos. Ororo dudaba que alguna vez hubiera escuchado a Logan estar tan metido en una conversación como en ese momento. Fue en ese momento cuando el chico de pelo rubio miró a su grupo y les envió una gran sonrisa con un gesto de la mano. Jin sonrió y devolvió el saludo con entusiasmo. Ororo también saludó, pero fue mucho más comedido. Una sonrisa sí llegó a sus labios al ver al enérgico Naruto. Scott dio un pequeño saludo antes de sentarse y mirar tanto al rubio como a Logan mientras se dirigían a la zona de entrenamiento. Podrían utilizar la sala de peligro, pero el profesor quería limitarlo por el momento. Ororo había estado allí un par de veces, definitivamente era más intenso que el entrenamiento que tenía en los terrenos de la mansión. Pobre Naruto, va 1 a 1 contra Logan, comentó Jin. Ororo estaba de acuerdo, recordaba la primera sesión con Logan. El hombre necesitaba contenerse a veces cuando se trataba de la intensidad de sus regimientos de entrenamiento. Sin embargo, Scott pareció animarse de nuevo y dijo, supongo que estamos a punto de ver cuáles son sus poderes exactamente. Se sentaron en silencio mientras el dúo hablaba entre sí en el idioma extranjero. Ororo creyó que tal vez estaban hablando sobre qué tipo de habilidades tenían, ya que Logan reveló sus garras. Nunca había visto al mutante salvaje ser tan hablador con alguien, era una pena que no pudiera entender nada de lo que decían. Finalmente llegaron a un acuerdo aparentemente, ya que ambos se distanciaron el uno del otro con cautela. Naruto y Logan finalmente tomaron sus posiciones y se quedaron quietos, esperando que alguno de los dos hiciera el primer movimiento. Al final fue Naruto el que cedió, pero no de la manera que Ororo hubiera esperado en absoluto. El rubio hizo una extraña señal en la que cruzó ambos dedos y para sorpresa de todos, creó unos 5 clones de sí mismo tras pequeñas explosiones de humo. Estas réplicas eran indistinguibles del original, incluso sacaron sus propias armas de cuchillas extrañas y se lanzaron hacia Logan. Wolverine desencadenó sus garras e inmediatamente las paró todas con relativa facilidad. Puede multiplicarse. ¿Es ese su poder mutante? Se preguntó Jin mientras miraba. Pensé que sus poderes mutantes eran la telepatía y la telequinesis. ¿Se equivocó el profesor o Naruto tiene aún más en la manga? Pensó Ororo mientras seguía observando la pelea. Ahora le tocaba a Wolverine atacar, se lanzó hacia adelante y retrajo las garras de adamantium para no herir al recién llegado.
Sin embargo, Ororo sabía que incluso sin sus garras, Logan era un poderoso oponente con su implacable destreza física y su esqueleto de adamantium. Sin embargo, Naruto no retrocedió ante el desafío y se lanzó a por el mutante mayor. ¿Es un idiota, o simplemente está loco?, comentó Scott desde un lado. ¿O ambas cosas? La peliblanca no comentó nada al respecto, pero Scott tenía razón. Enfrentarse a Logan a nivel físico equivalía a un suicidio. Wolverine era la persona físicamente más impresionante que Ororo había visto nunca, siendo capaz de soportar castigos que matarían a una persona normal con relativa facilidad y pocas heridas. Por eso, fue una sorpresa para todos cuando Naruto empezó a aguantar de verdad contra el mutante bajito y salvaje. El rubio era extremadamente hábil físicamente también, siendo capaz de esquivar todos y cada uno de los ataques de Wolverine, realizando hazañas de agilidad que eran inhumanas. En un momento dado incluso consiguió saltar más de 3 metros en el aire con facilidad y caer sobre Logan con una patada que obligó al rudo mutante a retroceder un par de centímetros. Fue una muestra impresionante de las habilidades físicas de ambos. Hay mucho más en él de lo que parece, dijo finalmente Ororo. A su lado, Jin asintió mudo. El combate comenzó a ser aún más intenso después de eso. Los espectadores notaron que una extraña energía azul comenzó a rodear a Naruto como un aura de fuerza. ¿Qué es eso?, preguntó Jin. Nadie contestó, demasiado embelesados por la visión de Naruto que parecía desaparecer de la vista solamente para aparecer justo delante de Wolverine y golpear al hombre mayor con su puño. El puñetazo fue tan fuerte que Logan retrocedió unos metros antes de conseguir recuperar el equilibrio. Este tipo no es normal, parece tener algo más que poderes mutantes, observó Scott mientras seguía observando la pelea con cara de pocos amigos. Sea lo que sea, es fuerte, afirmó Jin. Ororo asintió, nunca había visto a Logan ser presionado tanto. De acuerdo, nunca había estado en una verdadera misión antes de ayer, pero aún así. Naruto se preparó para lanzar otro puñetazo a Wolverine, pero su oponente logró esquivar justo a tiempo para que el puñetazo aterrizara en un árbol en su lugar, que se partió por la mitad al contacto. Pero aún no había terminado, Logan logró superar al rubio y le devolvió su propio puño a Naruto. Pero en lugar de golpearlo, el extraño muchacho fue aparentemente reemplazado por un tronco en lo que parecía ser una sustitución de algún tipo. Sin embargo, Naruto apareció a unos metros de distancia, junto con otro clon. Solo uno esta vez, pero lo que hizo a continuación fue aún más extraño que las hazañas que logró antes. Los ojos azules del rubio se volvieron repentinamente rojos mientras extendía la mano. La misma energía azul que Ororo había visto antes apareció de nuevo, pero se concentró en su mano. El clon comenzó entonces a rodear con sus manos la energía del original hasta que ésta se materializó en forma de bola. Ororo no sabía qué era, pero una cosa era segura. Fuera lo que fuera, ella no quería ser golpeada con eso. Ya basta. Sonó la voz del profesor Javier, que aparentemente había estado observando la pelea ante la ignorancia de los demás espectadores. Naruto y Wolverine miraron al profesor y luego entre ellos. La misteriosa bola de energía azul se disipó de las manos del chico de los bigotes y sus ojos volvieron a pasar del rojo sangre al azul cerúleo. Ambos luchadores retomaron una posición más relajada mientras se reconocían mutuamente antes de volver a caminar en dirección a los espectadores. A Naruto y a Logan les ofrecieron agua mientras se sentaban con el resto del grupo. A pesar del riguroso sparring, Naruto no parecía estar cansado en lo más mínimo, y después de un rato le hizo una pregunta a Logan, quien le respondió con un tono rudo y molesto antes de asentir. El chico de ojos azules se levantó entonces con energía antes de correr hacia la mansión. Ororo pensó que se estrellaría contra ella, pero ante el asombro de todos comenzó a correr por las paredes como si nada hasta que llegó a la azotea en su lugar. ¿De qué otra cosa es capaz?, se preguntó Ororo antes de volver a prestar atención al grupo. Ha sido una exhibición ciertamente interesante, si es que lo digo yo, dijo finalmente el profesor una vez que la rubia pareció perderse de vista. Definitivamente es más de lo que parece, lo reconozco, gruñó Logan. Jin soltó una risita. ¿Qué pasa, Logan? ¿Temes que te vayan a dar más golpes? Logan resopló con una pequeña mirada. No usé mis garras y me tomó por sorpresa, no tendría tanta suerte si lo hiciera. El profesor se aclaró la voz. Aunque eso trae el hecho de sus otros poderes, Logan, ¿qué crees que eran? El chico lo llamó chakra, no sé lo que significa, pero parece ser una energía de algún tipo. ¿Estás seguro de que no es un poder relacionado con una mutación? El profesor parecía estar sumido en sus pensamientos. Es un poco extraño, parece una mutación, pero es menos errática que el gen X.
Cerró los ojos en profunda concentración. Puedo sentirlo, pero no en la misma medida que siento su mutación. Por cierto, tenía razón, dijo Logan. Definitivamente forma parte de algún tipo de ejército. Se llama a sí mismo un shinobi, un ninja, esos reflejos tampoco son normales. Tiene algo de experiencia en su cinturón. ¿Militar? Pero es tan joven. Exclamó Jin con preocupación. El profesor miró a Jin con tristeza. Por desgracia, hay gente que no comparte nuestras creencias sobre la inocencia de la juventud. Tormenta asintió. En África, había varias facciones que no dejaban de utilizar a los niños como soldados para conseguir un poco más de mano de obra contra sus enemigos. Estaba prohibido por el derecho internacional, pero poco significaba para ciertos individuos que ponían sus ambiciones por encima de la vida de un niño. Pero profesor, ¿qué es exactamente? Preguntó Scott, sonando ahora curioso. El profesor respiró profundamente antes de mirar a Scott. No creo que sea de por aquí. Creo que eso es muy evidente, respondió Scott. ¿No lo entiendes? No es de por aquí como no es de este planeta, de este mundo, como quiera que lo llames, continuó el profesor Javier. He investigado y ese Konohagakure del que habla no aparece en ningún sitio. Fue Jin quien respondió a continuación. Pero profesor, ¿cómo puede ser eso? Creía que la mutación solo afectaba a los que provenían de linajes de humanos, como mis padres. Jin, hay muchos misterios en torno a él que también nos desconciertan. Habla un dialecto anticuado del japonés y parece completamente humano a primera vista, pero está ese chakra que utiliza y sus habilidades físicas mejoradas. El profesor los miró a todos con total seriedad. No creo que podamos averiguar todo sobre él de una vez, debemos ser pacientes. ¿Se queda? Preguntó Ororo. El profesor miró al cielo. Al final es su decisión, no le obligaré a quedarse con nosotros, pero deseo mucho que se quede. Una mirada de tristeza se extendió por sus rasgos. No sé cómo, si es que alguna vez, volverá a su casa, pero tal vez podamos hacer lo posible para darle una aquí, con nosotros. Ororo sintió de repente una oleada de simpatía por Naruto. Ella siempre podía ir a donde quisiera, nada, aparte de la amistad y el deber, la unía a los X-Men. Probablemente no se podía decir lo mismo del rubio de ojos azules si realmente venía de otro mundo en su totalidad. La mutante de pelo blanco recordó lo completamente sola que estuvo aquellos días como ladrona en Egipto antes de que el profesor la encontrara. Ororo decidió que haría lo mejor que pudiera por Naruto Uzumaki. El profesor Javier continuó tratando de convencerlos. También está el hecho de que muchas personas y organizaciones quisieran conocer un poco más de este chakra de lo que sería éticamente posible. Deseo albergar al joven hasta que pueda adaptarse al mundo que nos rodea, este es un lugar de aceptación y aprendizaje, humano, mutante o alienígena. Los tres estudiantes asintieron en señal de aceptación. Más tarde, cuando se sentaron a cenar, ella observó a Naruto con renovado interés. Se había apilado ante él una ración extra de comida. Parecía que la energía, el cuerpo y el chakra mejorados necesitaban incluso más calorías de las que necesitaría una persona normal. Naruto miró los utensilios con extrañeza, probablemente sin conocer su uso inmediato. Ororo sonrió, se acercó a él y le hizo una demostración. Naruto sonrió antes de sostener el tenedor entre sus manos. «Itadakimasu», exclamó y luego comenzó a hincarle el diente a la comida con el mismo voraz gusto de antes. «Te está agradeciendo la comida», explicó Logan mientras también empezaba a comer. El profesor asintió hacia Naruto. «Vamos a necesitar encontrar un instructor para él pronto, Logan, olvídalo Chuck. No soy un profesor». «Muy bien entonces. Intentaré buscar a alguien mañana. Sería lo mejor si logramos deshacernos de esta barrera lingüística». El resto estuvo de acuerdo. Ororo, Jin. El profesor las miró. «Naruto aún no tiene vestuario. ¿Podrían llevarlo a la ciudad mañana y comprarle algo de ropa?» Logan se rió sombríamente. «Ir de compras con dos mujeres, me da pena el mocoso». Sin embargo, Jin sonrió y dijo: «Por supuesto, profesor. Nos aseguraremos de que esté presentable, ¿no es así, Ororo?» Ororo también sonrió, pero estaba un poco nerviosa por dentro. No sería la primera vez que ella y Jin iban juntas de compras, encontraban un gran placer en comprar ropa. Sobre todo las más atrevidas. Aún así, al ver que Naruto seguía comiendo con más calma al ver al resto, Ororo comenzó a sonreír. Sería bonito presentarle una de las ciudades más grandes del mundo, aunque ella misma era más partidaria de la naturaleza y el silencio que del ruido de Nueva York. Sin embargo, era el hogar de sus padres, se recordó a sí misma, y su lugar de nacimiento.
Ororo debería tener un mejor concepto de la ciudad que la vio llegar a este mundo primero. Con un movimiento de cabeza, aceptó la oferta y continuó comiendo hacia la noche, pensando en que le sentaría mejor a Naruto. Cualquier cosa sería mejor que ese traje naranja brillante. Naruto decidió que realmente le desagradaban esos carruajes de metal una vez que logró entrar en uno. Era pequeño y demasiado estrecho, y el viento que debería sentir en su cara no estaba presente gracias al cristal. No estaba muy contento, por no decir otra cosa. Aunque el hecho de estar apretado con dos de las chicas más bonitas que había visto en su vida era definitivamente el lado positivo de su pequeño viaje. A Jin no parecía importarle la situación, sonriendo mientras hablaba con el conductor. Al parecer, la gente pagaba a estos conductores para que les llevaran en estos carruajes durante algún tiempo. ¿Por qué alguien pagaría por una experiencia tan desagradable? Naruto no lo sabía. Ororo, por otro lado, estaba definitivamente incómoda, probablemente incluso más incómoda que él. Le costó un poco de su capacidad de observación, pero logró ver que la belleza de piel oscura se puso tensa cuando se sentó en el carruaje de metal, y aún más cuando cerró la puerta con cierta vacilación. Definitivamente a ella tampoco le gustaban estos artefactos. Con algo de temor, Naruto la tomó de la mano para mostrarle algo de apoyo. Era la única forma de comunicarse correctamente con Ororo, ya que no podían hablar su idioma. Logan le había dicho ayer que traerían un instructor a la escuela para intentar enseñarle el idioma que hablaba esta gente. Naruto quería aprenderlo lo más rápido posible. Probablemente era la primera vez en mucho tiempo que deseaba de verdad algo de educación, tal vez incluso, Kami no lo permita, leer un libro al respecto. Ororo no se inmutó ante el contacto físico, de hecho, le devolvió su mirada antes perdida y sonrió suavemente. Sus ojos azules eran similares a los de él, pero eran más claros, casi como el cielo, mientras que los de él eran más profundos. Al menos cuando no tenía su Sharingan activado. El Sharingan por fin había conseguido activarlo de nuevo en su lucha contra Logan. El mundo parecía cambiar una vez que lo hacía, aunque en realidad nunca lo usara junto con el Rasengan. Todo era más claro, más perceptible que antes. Realmente era algo. Pero el misterio aún permanecía. ¿Por qué tenía exactamente los ojos sagrados del clan Uchiha? Por lo que él sabía, no era un verdadero Uchiha. Sin embargo, Naruto nunca conoció a sus padres ni su procedencia. Entonces, ¿podría ser posible que fuera un miembro perdido de ese clan? ¿Fue desechado al nacer por su conexión con los Kibi? Tendría que averiguarlo una vez que encontrara el camino de vuelta a casa. Hogar. Naruto se preguntaba qué estaría pasando exactamente en Konoha. ¿Sus amigos lo creían muerto? ¿Sasuke se fue con Orochimaru? ¿Qué fue exactamente lo que pasó con él? ¿El Vengador de pelo oscuro también estaba en algún lugar de este país? El calvo le había ofrecido a Naruto un lugar para alojarse en la mansión, junto con los otros estudiantes que la ocupaban actualmente. Logan incluso dijo que estaban buscando nuevos reclutas, nuevos mutantes como ellos los llamaban. Pero Naruto ya tenía un hogar y quedarse en un lugar así, aunque fuera momentáneamente, le parecía una traición a Konoha. Si se quedaba demasiado tiempo en un lugar sin regresar a la fuerza shinobi, ¿se le consideraría un ninja desaparecido? ¿Un traidor a su nación y a su diadema? Aún así, el lugar que se le ofrecía a Naruto era sin duda mucho más seguro que cualquier otro. Todavía recordaba el caos cuando llegó con toda la gente pendiente de él. El Jinchuriki preferiría evitar que esa situación en particular se repitiera. Los artilugios se detuvieron de repente, y Ororo le pagó al hombre con un dinero similar al que estaba acostumbrado, pero con diferentes grabados y dibujos. Naruto vio entonces el espectáculo que era la gran ciudad. Estaba llena de edificios, incluso más grandes que los que vio durante la noche en que fue transportado a este misterioso lugar. Algunos de ellos parecían tocar el cielo, y luego estaban las personas. Había miles y miles de ellos, cada uno yendo de un lado a otro, de un lugar a otro. El suelo estaba lleno de tiendas y restaurantes. Jin y Ororo guiaron al Jinchuriki por la ciudad, con la pelirroja cogiéndole de la mano. Sería casi imposible no perderse entre las gigantescas franjas de humanidad que amenazaban con ahogar el lugar con su gran número. A pesar de ello, Jin consiguió guiarles hasta varias tiendas que vendían algo de ropa. Incluso sin el idioma, podían comunicarse bastante bien entre ellos con gestos de las manos, lo suficiente para pasar el día al menos. Jin le puso varios conjuntos de ropa en las manos y le mostró un probador para que se los probara. Tuvo que admitir que algunas eran bastante cómodas y bastante duraderas, al igual que su ahora arruinado mono naranja. Una vez que volvió, Jin sacó una tarjeta de plástico y al parecer pagó la tienda con ella porque les dejaron salir directamente con las bolsas.
Jin tomó entonces algo de dinero propio y comenzó a comprar algunas cosas para sí misma. Con la temporada de verano aparentemente cerca, la pelirroja compró algunas prendas que en Konoha se considerarían bastante atrevidas a menos que fueras parte de la fuerza shinobi y necesitaras atuendos más libres. Todavía no era nada comparado con lo que Ororo había elegido para vestir la noche en que se conocieron, así que era mucho más modesto entonces, pero eso le hizo pensar. Si así es como se visten cuando son civiles, ¿cómo de atrevidos se vestirían cuando estuvieran en acción? Era una pregunta que era mejor dejar para cuando la viera. Jin también intentó que Ororo se probara ropa nueva. Naruto pensó que el blanco le quedaba muy bien, contrastaba perfectamente con su piel más oscura. A Jin le quedaba bien todo, casi cualquier color le quedaba bien. Antes de emprender el viaje de vuelta a la mansión, Jin los llevó a un gran parque que estaba menos concurrido que el resto de la ciudad. Allí había un vendedor de más comida que Naruto nunca había visto. Tenía forma de triángulo y llevaba algo de salsa y queso. Jin compró uno para Ororo y otro para ella, mientras le daba a Naruto dos grandes. Se sentaron en el césped mientras miraban la gigantesca ciudad que los rodeaba. Naruto tenía que admitir que el parque ciertamente le devolvía un poco de su hogar, pero sabía que estaba muy lejos de Konoha. ¿Qué tan lejos? Aún no lo sabía. Aún así, Naruto no pudo evitar el sentimiento de plenitud que se instaló a lo largo del día. Por una vez en su vida, no le daban las típicas miradas de soslayo que siempre había recibido, y aunque no podía hablar con ellas, Jin y Ororo ya eran de las personas más aceptadas que había conocido en su vida. Logan le había dicho anteriormente que los de su clase también eran un grupo que sin duda tendría problemas cuando se revelaran al resto de la humanidad. Serían temidos y condenados al ostracismo cuando llegara ese momento. Naruto podía entender completamente ese sentimiento. Cuando por fin llegaron a la mansión, Logan y el profesor le dijeron que pasaría algunas clases todos los días para aprender su idioma. La escuela privada no estaba muy lejos de la mansión y Naruto podía correr hasta ella en menos de 15 minutos cada día con su avanzada velocidad. Después de unos días aprendiendo de darle a los libros más intensamente de lo que había hecho en su vida, Naruto por fin consiguió empezar a hablar ese idioma inglés que aparentemente hablaba el pueblo. Tenía que admitir que, a la hora de la verdad, era un poco más fácil que su idioma natal, bastante sencillo en realidad. Poco a poco, empezó a comunicarse con la gente de la escuela. Jin siempre fue el miembro positivo del grupo, no era tan hiperactiva como el propio Naruto, pero siempre que hablaba con alguien era con una sonrisa y un tono acogedor. Sin embargo, a veces se enfadaba, y cuando lo hacía, era muy apasionada. Apasionada era una palabra que describía muy bien a Jean Grey. Ororo era un poco más reservada, pero su amabilidad también podía surgir cuando era necesario. Sin embargo, Naruto pensó que ella necesitaba sonreír más. Su aspecto era extremadamente hermoso cuando sonreía. Al parecer, sus poderes consistían en controlar el clima, por lo que eligió el nombre de Tormenta. Naruto había observado con asombro cómo ella invocaba la lluvia de un cielo despejado como si nada. El último de los estudiantes también era un año mayor que él, al igual que Jin. Scott Summers era un poco más reservado. Rara vez sonreía y prefería entrenar antes que hablar con él. Al parecer, el chico de pelo castaño podía disparar ráfagas por los ojos, por lo que siempre llevaba esas gafas tintadas de rojo. En cierto modo, Scott le recordaba a Naruto a Sasuke en algunos aspectos. Pero en el tiempo que llevaba viviendo en este lugar, Naruto había conocido gente, sino que también había empezado a familiarizarse con el mundo que le rodeaba. La tecnología era diferente, mucho más avanzada que la que tenían en Konoha. Claro, tenían algo de electricidad y televisores, pero no en tanta abundancia. Algunas de las aldeas y pueblos pesqueros más pequeños ni siquiera tenían electricidad, y la mayoría de los inventos eran para el propósito expreso de los shinobi. Cosas como la televisión se utilizaban para el entretenimiento más que para la comunicación o los vídeos sobre el entrenamiento. Otro lugar en el que la tecnología dejó su huella fue la cocina, donde la mayor parte funcionaba con electricidad. En Konoha, la mayoría de la gente y los restaurantes dependían de los métodos de cocina tradicionales. El transporte era mucho más fácil, aunque un poco estrecho. Las locomotoras de vapor de las naciones elementales fueron sustituidas por otras más rápidas que funcionaban con electricidad. Incluso había unas cosas llamadas aviones que podían llevarte de un lugar a otro muy rápidamente. Y la comida. Naruto nunca había visto tanta variedad. Seguían existiendo los platos a los que estaba acostumbrado en su casa, con ramen, aunque ninguno de ellos podría igualar al del viejo Ichiraku, arroz y otros. Esos platos provenían de un lugar llamado Japón del que tanto había oído hablar.
Pero había muchas otras culturas que aportaban sus propias técnicas. Logan había explicado que Nueva York era una ciudad formada en su mayoría por inmigrantes, cada uno de los cuales aportaba su propio estilo al gran país en el que se encontraba, los Estados Unidos de América. Fue a las 2 semanas de su llegada cuando el profesor Javier había decidido visitarlo una vez más en su habitación. Veo que te has acomodado bien, ¿te importa que entre? Había preguntado mientras estaba solo en la puerta. Naruto asintió, entendiendo por fin lo que el profesor decía. ¿Cómo estás, Naruto? ¿Te encuentras bien? Continuó Javier con un genuino tono de preocupación. Naruto pensó por un momento antes de elegir cuidadosamente sus palabras. Me siento bien, arrugó la frente con molestia. Pero confundido. No sé dónde está mi casa. Javier sonrió y alzó la voz. Bueno, Naruto, aquí siempre hay un hogar para ti si deseas quedarte. Sé que no ha sido fácil para ti, pero realmente espero que puedas considerar este un lugar donde puedas estar seguro. Las puertas siempre están abiertas en esta escuela. Naruto miró por la ventana. ¿Dónde estaba su casa? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Volvería alguna vez a Konoha? No sabía la respuesta a estas preguntas, pero hasta ahora este era el único lugar que le daba cobijo y cuidado. También ayudaba el hecho de que el profesor estaba intentando ponerse en contacto con científicos e investigadores para encontrar una forma de volver a casa, por muy débil que fuera la esperanza. Con el corazón pesado, Naruto finalmente tomó su decisión. Me uniré a Javier Sensei. El profesor Javier sonrió. Bien, estaré encantado de enseñar lo que pueda. Empezaremos a entrenar con tus poderes también cuando llegue el momento. Por ahora, necesito ponerme en contacto con el gobierno para poder darte una ciudadanía y una identidad. También te inscribiré para que puedas ir a las mismas clases a las que asisten Jin y Scott. ¿Clases? Preguntó Naruto con una pizca de temor. Javier asintió. Así es, vas a ir a la escuela. El grito de pura agonía se escuchó a varios kilómetros como un huracán de dolor.